Hola, entre el último episodio y este episodio han pasado muchas cosas. A veces conforme va pasando el tiempo, uno va madurando, ¿verdad? Las circunstancias, ciertas situaciones en la vida hacen que uno vaya madurando y a veces pasan muchas cosas en un corto lapso de tiempo y hacen que uno madure, cambie, reflexione de forma muy rápida. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo. Es sorprendente. ¿Recuerdas que en el episodio anterior te decía que me habían regalado 2 perritos, Oliver y Charlie, que estaba yo súper contenta y muy feliz por los perritos? Pues enfermaron y murieron los 2. Muy triste, ¿eh? La verdad es que todavía me acuerdo y me sigue dando tristeza. Me regalaron los perritos al 1 mes y medio de ellos, ¿verdad? De vida. Y me los dieron, los tuve sanos como por una semana, un poco más de una semana, y luego encontraron que tenían parásitos. Entonces el veterinario los empezó a tratar por parásitos, pero después supuestamente los perros ya venían desparasitados, entonces los trataron por parásitos. Me dijeron que primero tenían que seguir como el protocolo de los parásitos y después iban a comenzar las vacunas. Ese veterinario con el que yo fui era un veterinario que ya había tratado a otros perros que yo había tenido y gatos, ¿no? Entonces, de confianza para mí. Sin embargo, yo tenía mucho cuidado con los perritos, en dónde estaban, a dónde iban, porque como no estaban vacunados, tenía como mucha precaución de que fueran a agarrar como alguna enfermedad. Por lo tanto, los perritos solamente estaban en 2 partes. Estaban en mi recámara y estaban en el patio de atrás, donde está el pasto, hay un poco de tierra, está el cemento y da el sol en la tarde, así como que entonces ellos solamente estaban ahí. En la parte de atrás de mi casa no hay perros ni nada por el estilo. Y un buen día estaba yo con los perritos y de repente estaban como que se pusieron muy decaídos. El día anterior habían estado jugando todo el día, siempre bajo mi supervisión porque los cachorros se meten todo a la boca y muerden todo. Entonces estábamos en el patio de atrás, estaban corriendo, jugando, los estaba educando, tanto que les gustara el agua, diferentes cosas, ¿no? Que se aprendieran a sentar, obedecer, en dónde ir al baño, etcétera. Porque, como te comenté en el episodio anterior, tener un perrito es una inversión. Entonces, uno siempre espera resultados de cada cosa que uno obtiene en su vida. Y entonces, para obtener los resultados que yo quería obtener, había que ponerle el tiempo y la dedicación. Y lo estaba haciendo muy bien. Entonces, los perritos habían estado jugando muy bien y de repente se enfermaron. Al día siguiente estaban muy decaídos. Los llevé a otro veterinario que es como más caro, pero con él siempre iba cuando ya necesitaba yo como que cierto grado de especialización. Y cuando eran cosas menores, iba con el otro veterinario, como una desparasitación es algo menor, ¿no? Pues me dijo el veterinario número 2 que posiblemente era parvovirus, les hizo la prueba, dio positivo. Literal hice todo lo que pude, los atendí, los cuidé, hice todo lo que pude. Ya cuando vi yo como que el asunto estaba difícil, los mandé a hospitalización con otro veterinario más caro, que tiene su clínica y ahí mismo hace estudios de sangre y de todo. Total que por dejar a los perritos ahí, como la verdad, desde que los perritos les encontraron los parásitos hasta que se quedaron hospitalizados, que costaba, en 2 días fueron casi $500. Entonces, de verdad que yo creo que me gasté unos poco menos de $1,000 desde que los perritos les dio los parásitos hasta que se murieron. Muy triste, como te repito. Entonces un día me llaman de donde los perritos estaban hospitalizados y me dijeron que habían fallecido. La verdad que yo creí que se podían salvar, pero me dijeron cosas como, y el veterinario se tomó el tiempo de hablar conmigo, un trabajo excelente. La excelencia en el trabajo, en el servicio es inigualable. Me dijo cosas como, la próxima vez nunca aceptes un perro de menos de 3 meses e incluso de menos de 6 meses. Cuando te regalen un perro, tiene que venir ya con vacunas, tiene que ser de una persona confiable. Son cosas que yo no sabía porque nunca había tenido cachorros. Entonces me dijeron cómo algunas personas simplemente dan a los perros sin tener ningún conocimiento. Y a veces nada más como para deshacerse ya de los cachorros, los regalan. Entonces sí me hizo mucho el énfasis. Después la siguiente indicación que me dieron fue cómo limpiar la casa después de que un perrito muere de parvovirus. Esa es otra historia. Fíjate, yo ya me sentía triste que los perritos se habían muerto, pero cuando me enteré de que el parvovirus es un virus que se tarda en irse a las superficies. El pinol es un limpiador muy común en Latinoamérica. El Pinol, el Fabuloso no sirven para nada. Lysol no sirve para nada.
Lo único que mata al parvovirus es estar limpiando con cloro, dejar remojar el cloro, una parte de cloro por 30 partes de agua, lo dejas alrededor de 10 minutos con un aspersor y eso es una cosa que se debe de repetir por mucho tiempo. Todo donde haya tenido contacto el perrito, especialmente las telas, debería de ser echado a la basura. Por ejemplo, yo tenía un sillón en mi recámara. ¿A dónde se fue? A la basura. El spring box de mi cama a la basura. Toda la ropa de cama a la basura. O sea, prácticamente mi recámara quedó vacía. Lo único que no tiré fue el colchón. Todo lo demás se fue a la basura. Muebles de madera, todo se fue a la basura. O sea, se fueron los perritos y luego se fueron todas las cosas de mi recámara. Y el patio sí lo limpié, pero como el patio recibe sol y naturalmente el sol mata el parvovirus, la historia en el patio no era tan drástica porque realmente da mucho sol en el patio de atrás. La verdad fue difícil que, aunque son 2 cachorros, bueno, cada persona sabe cuánto le gustan o le importan los perros o las mascotas o los animales, ¿no? Pero fue triste tener las ilusiones sobre unos perritos, saber que Dios me los estaba regalando y luego preguntarle para qué se mueren a los 2 meses, ¿no? O sea, ¿para qué me los das si se van a morir a los 2 meses? Y sentir que Dios me decía, era importante. Además, entender también que, bueno, yo creo en Dios, obviamente, ¿no? Aquí se nota bastante, pero entender que de Dios es todo, yo te estoy hablando de mí, ¿ok? De Dios es todo y uno no está como intitulado. Por ejemplo, si Dios me regaló los perritos, yo no estoy intitulada a que duren 10 años. Al grado de que si las cosas no salen como yo esperaba o lo tenía proyectado, entonces ahora es, ¿qué te pasa, Dios, no? Primero entendí eso. Lo siguiente es, le doy mucho las gracias a Dios por los perritos porque conocí una belleza diferente. Hay mucha belleza en un cachorro, ¿sabes? En el propio perro y cómo es, como en la forma en cómo Dios hizo las cosas, que crecen proporcionalmente, por ejemplo, o que cada perro tiene su personalidad. Uno lo sabe, pero a menos que tengas 2 perros, 2 cachorros, te das cuenta quién es quién provoca, quién reacciona, etcétera, ¿no? Es algo muy hermoso de ver. Y lo siguiente que fue un poco difícil, y digo un poco, pero realmente no fue un poco difícil, fue haber tenido que tirar. Es que no sabes, o sea, prácticamente mi recámara quedó vacía. Incluso ropa mía se fue a la basura. De repente era así como que hay que comenzar otra vez cuando uno ni siquiera tiene ganas de volver a empezar, ¿no? Bien, después de que tuve que estar limpiando con cloro, que a mí no me gusta cómo huele el cloro, tengo el olfato fino, así que era desagradable, pero después de estar limpiando con cloro, tirando las cosas y tener una mentalidad muy enfocada para no caer en el victimismo, ¿sabes? Es bien importante. No caer en el victimismo donde, ¿por qué me diste los perros y me los quitas? Y ahora tengo que tirar todo esto, pobre de mí. Sino mantener la madurez de decir, ok, gracias porque me diste los perros, ahora ya conozco que hay una belleza diferente. Gracias porque tuve los recursos y conocí a las personas adecuadas para poder tratar a los perros y saber que yo hice todo lo que estuvo en mis manos. Hice todo mi esfuerzo, en todas las cosas que pude hacer un esfuerzo, lo hice. Y aprendí cosas de mí. Después de haber tenido que tirar todas las cosas, tenerme que dormir en la sala porque la recámara se estaba desinfectando, tiré las cortinas, o sea, tremendo. Como a la semana y media se cayó mi mamá y le dieron en la espinilla 18 puntadas. Ella está bien y se quebró el dedo pulgar. Entonces, ahora lo importante ya no era qué tristeza que se murieron los perritos. Y luego lo importante ya no era, ay, no es posible que tenga que tirar todas las cosas de mi recámara. Ahora lo importante era, hay que atender a mi mamá. Después todo iba bien, pues sí estaba muy golpeada, pero gracias a Dios, Dios puso todas las cosas, semáforos en verde y todo para que mi mamá llegara bien al hospital, le pusieran las puntadas. La persona que le puso las puntadas resultó ser conocido de una de mis hermanas, o sea, Dios súper amable y todo iba muy bien. Más o menos como a las 2 semanas de que mi mamá se cayó, se puso mal de la presión sanguínea y la tuvimos que llevar al hospital un sábado a las 3 de la mañana. Entonces ahora ya lo importante ya no eran los perritos, ya no era todo lo que se tiró, ya no era la caída de mi mamá. Ahora lo importante era, Señor, o sea, Señor Dios, ¿verdad? Que mi mamá salga del hospital y que esté bien. Cuando mi mamá fue al hospital, las cosas, en vez de verse bien, se veían peor, ¿eh? Recuerdo que el sábado a las 3 de la mañana la llevamos a las urgencias. Las siguientes noticias eran a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. A las 11 de la mañana entró una de mis hermanas a verlas porque creímos, ¿no? A lo mejor ya va a salir ahorita a las 11 de la mañana. Resultando que va al hospital, ve a mi mamá, regresa y me dice, la veo peor, me dijo. Y entonces está uno, oh, Dios mío. O sea, ya te diré que ya casi ni me acordaba de los perritos, aunque no es cierto. Y esto se sale mucho de lo que siempre hablo, ¿eh? Pero esto fue realmente lo que hice. Encontré una iglesia cristiana en Estados Unidos, en Los Ángeles, que se llama 5F y tiene un
un líder, que en este caso es una mujer, y se llama Catherine Crick. Voy a dejar la información en la caja de descripción. Pues resultando con que esta persona muestra un alto grado de efectividad en orar por las personas y que Dios respalde las oraciones que ella está haciendo. Y lo voy a decir así, ¿no? Dios, así como Dios me dijo a mí que los perritos eran importantes, Dios le dice a ella que orar y por quién. Entonces, cuando ella ora por las personas, luego las personas se sanan, o si tenían depresión ya no tienen, si tienen ansiedad ya no tienen, que una persona tenía cáncer pues se le quitó. Todo eso está grabado, ¿eh? Hay personas que la acusan de que todos son actores, pero necesitas ver todos los testimonios y además ves a la gente en la iglesia y además yo misma he ido a la iglesia varias veces. Entonces, no es cierto que eso es mentira, eso sí que es verdad, ¿eh? El sábado a las 11 de la mañana cuando dice mi hermana, ¿sabes qué? La veo mal. Empezamos a pensar, ok, hay que ir a Los Ángeles. Tuvimos que ir a sacar el permiso, ya sabes, como preparar el carro para un viaje, ¿no? Preparamos todo para el día siguiente viajar a Los Ángeles. Le pedía yo a Dios, oye, por favor, mantén viva a mi mamá hasta que yo llegue a la iglesia. Y como Dios es capaz de sanar a una persona a través de la pantalla, o sea, es esta persona que te digo, ella ora por personas a través de la pantalla y la gente se sana. O sea, es una cosa impresionante y hay testimonios de todo, ¿ok? Y todo está grabado. Puedes ver un video de ella y puedes leer los comentarios. O sea, es impresionante. Le decía yo al Señor, le digo, ya sé que no es necesaria la oración uno a uno. O sea, que ella directamente esté orando por mi mamá, sino que ella puede orar por muchas personas y Dios hace milagros en todas las que estén ahí, ¿ok? Incluso hay una persona que su hijo duró muerto 7 minutos y salió vivo y ella oró por el hijo. O sea, es que es impresionante lo que Dios está haciendo. Total que nos fuimos a Los Ángeles, le pedí yo al Señor que mi mamá estuviera viva hasta que yo fuera a Los Ángeles. Me sometí a Dios a que si Él quería que oraran por mi mamá o no querían que orara, era decisión de Él. Pues resultó que una cosa llevó a la otra y terminó orando esta persona por mi mamá, Catherine Crick, ¿ok? Y mi mamá salió del hospital a los 2 días. ¿Puedes creerlo? De un pronóstico que tenía. O sea, de repente es que haz de cuenta que en el hospital le hicieron estudios y dijeron que ellos no sabían por qué ella estaba así, pero que no le iban a dejar salir del hospital hasta saber por qué se había puesto como se había puesto. Y a los 2 días salió del hospital. Haz de cuenta que eso fue el domingo. El lunes, cuando fuimos otra vez al hospital para ver cómo estaban las cosas, todavía estaban peor que el día anterior. Hay una cosa que aquí sí te pido como que pongas atención a lo que te voy a decir para que no entiendas algo que no estoy diciendo. No sé si has leído la Biblia, pero a veces uno no tiene el conocimiento uno a uno, así como cuando te aprendes las tablas de multiplicar que tú mismo las estudiaste. A veces alguien más dice algo y uno lo toma como cierto. Uno tiene que ver con sus propios ojos de uno y uno tiene que evaluar desde uno, ¿ok? Entonces, no sé si has leído la Biblia, pero en la Biblia hay cosas muy específicas que a Dios no le gustan. Y ahí vienen escritas, y no estoy hablando de los 10 mandamientos nomás, ¿eh? Por ejemplo, a Dios no le gustan las cosas de hipnotismo. A Dios no le gusta el control, ¿sabes? Que la gente haga control y manipulación con otras personas, a tal grado que el Señor no se impone en tu vida. Jesús no llega y dice, a ver, tú que estás escuchando este episodio de podcast, tú me vas a recibir en tu vida y vas a hacer mi voluntad, quieras o no. Dios no hace eso. Dios dice, ok, tú que estás escuchando el podcast, ¿quieres tener una mejor vida? Y la gente, sí quiero, ok, tu nueva vida va a comenzar. O otras personas dicen, no quiero. Y dice el Señor, ok, no te voy a obligar. Dios no llega y se impone nunca, ¿ok? Pero hay cosas que a Dios no le gustan. Y uno no puede manipular a Dios. Por ejemplo, Dios, quiero hacer tu voluntad porque soy buena persona, pero sigo diciendo mentiras. No eres buena persona por decir mentiras, porque a Dios eso no le gusta, ¿ok? Cosas así. Entonces a Dios hay cosas que no le gustan, como cosas de hipnotismo, las mentiras, manipular a otras personas o tratar de controlar situaciones. Esas cosas a Dios no le gustan. Y hay muchas otras tantas. Entonces, nosotras sabíamos que mi mamá en la casa tenía cosas que no le gustan a Dios. Como por ejemplo, mi mamá solía ser una persona que leía mucho en su juventud, como unos 700 libros o sea, muchas cosas, como lectura de tarot, feng shui. Todas esas cosas no le agradan a Dios. Y yo no te lo estoy diciendo así como a mí se me ocurrió y por eso te lo digo. No. Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? No porque yo te lo estoy diciendo, ya te estoy diciendo obedéceme. Claro que no. Entonces, fuimos a la casa cuando las cosas se miraban peores.
y empezamos a buscar entre todos los libros qué cosas no le agradaban a Dios. Encontramos libros de Feng Shui, muchas cosas, o sea, ves que luego hay cosas de chakras, cositas así. Mi mamá hace mucho participó aquí en un lugar prestigioso de la ciudad, pintando un códice maya o azteca, no sé. Eso no le agradaba a Dios, ¿sabes? Porque son deidades, entonces había que encontrar esos códices, esas copias, esa información y destruirla. De la misma forma, mi mamá luego, como pintaba y dibujaba y esculpía en sus años de juventud, luego sus obras eran como muy abstractas. A veces la gente no estaba feliz, cuadros que tenían como sufrimiento, gente llorando, etc. Eso tampoco le agrada a Dios. Entonces destruimos todos esos cuadros, dibujos, los códices, muchísimas cosas. Cuando destruimos eso fue el lunes de 9 de la noche a 2:30 de la mañana. Mi mamá salió del hospital al día siguiente a las 11 de la mañana, ¿puedes creerlo? De que los doctores no sabían ni qué tenían ni nada, salió del hospital. Cada quien podrá como emitir el juicio que cada quien quiera, pero pues yo estuve ahí, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con la otra. Cuando Catherine Crick oró por mi mamá, ya había sucedido algo, ¿no? Dios ya estaba respondiendo a la oración, pero Dios no obliga a nadie. Entonces Dios no iba a obligar a mi mamá, tira todas esas cosas o si no nunca te voy a ayudar. No, mi mamá no las quería tirar, ahí las tuvo. Pero esas cosas no le ayudaban a ella, ¿sabes? Sino al contrario, dibujos depresivos que traían, depresión. Dibujos de personas llorando en su casa, ¿traerían alegría? Claro que no. O sea, unos cuentos de horror en la casa, ¿la gente tiene paz? No. Entonces Dios no obligó a mi mamá a que sacara todas las cosas de su casa. Cuando nosotros vimos la situación así muy crítica, dijimos, vamos a sacar de la casa todas las cosas que sabemos que no agradan a Dios. Y de las que tenemos duda, también las vamos a sacar. Porque es mejor sacar algo y tirarlo que quedártelo y que a la gente le vaya mal, ¿no? Sacamos, tiramos todo. ¿Sabes? Como nos rendimos a Él en el momento de decir, ¿sabes qué? Todas estas cosas que mi mamá tenía en la casa, a ti no te agradan. Y queremos que mi mamá esté bien, así que vamos a sacar las cosas que a ti no te agradan. En ese momento, mi mamá salió del hospital, se le restableció la salud, o sea, es una cosa impresionante, pero de que ella tenía la presión alta, o sea, muy alta, se destruyeron ciertas cosas y tiene la presión normal. Es algo hasta sobrenatural, ¿verdad? Es algo sobrenatural de entender. Pero también es sobrenatural entender que una persona que tenía cáncer ya no lo tenga y nada más oraron por ella. Pero sucede. Durante todo ese tiempo, esto ha sido lo que he vivido. Y he entendido ciertas cosas que es con lo que voy a cerrar este episodio. Primero te recuerdo, te voy a dejar los enlaces de esta persona que te estoy diciendo. Es Catherine Crick, tiene su iglesia en Los Ángeles, 5F se llama. Sus servicios son los domingos y se traducen a varios idiomas simultáneamente. A español, a portugués, tiene canales en diferentes idiomas, por ejemplo, Catherine Crick en español, Catherine Crick en portugués, en rumano, en alemán, en francés. Dado que Dios está obrando a través de ella de forma efectiva, ¿ok? Hay muchas personas, hay muchos voluntarios alrededor del mundo que están ayudando a que otras personas sean sanadas o liberadas, ¿sabes? Como en este caso, dado voluntarios que publicaban cosas, es que yo supe que ella existía. Y es que yo comencé a ver sus videos. Yo tenía miedo, ya no tengo. Cosas así. Entonces, te voy a dejar los enlaces para que tú lo revises, ¿ok? Eso es con todo. Uno tiene que ver por uno mismo. No que si alguien dijo, no. Tú puedes decir, esta persona que graba el podcast dijo esto, ¿le creo o no le creo? Déjame ver. Bien, aprendí que no porque Dios me dé algo, tiene la obligación de que las cosas sean como yo me las imagino que van a ser. Lo cual le quita a uno amargura, ¿sabes? O estar enojado o ser orgulloso. No me interesa ser una persona orgullosa, enojada, controladora, manipuladora, berrinchuda. No me interesa eso. Hace muchos años yo ya fui así. Y eso no trae felicidad de ninguna forma. Inclusive, ya lo he dicho en otros episodios, una persona que siempre gana no sabe perder. Y no saber perder es muy difícil. Se sufre mucho cuando se pierde y no sabes perder porque siempre ganas. Y ganas jugando tus cartas de forma astuta, que era lo que yo hacía. No ganaba porque todo me salía bien, no ganaba porque con astucia jugaba mis cartas. Entonces, en la vida, ¿no? En el juego de la vida. Me di cuenta a través de toda esta situación
que después de haber pasado por la ilusión de los perritos y luego la incertidumbre de ver si vivían, porque esa incertidumbre fue como una semana, pero haz de cuenta, tuve los perritos como 3 meses, pero se empezaron a enfermar a la 1 o 2 semanas de tenerlos. Entonces, todo ese desgaste y todo ese gasto además, y luego todavía tener que tirar todas mis cosas, prácticamente todas mis cosas, y todavía ver cómo todo se iba a ir literal a la basura. Eso también fue difícil, aunque no parece, ¿verdad? Aquí te lo digo en un enunciado y no parece que haya sido algo difícil, sin embargo lo fue. Y después vivir la caída de mi mamá, 18 puntos, tener que atender a una persona, o sea, después de sentir que posiblemente uno se estaba cansando, ¿no? De toda la situación. Ahora tener que ayudar a cuidar a otra persona y luego todo lo que sucede después con el hospital, las emergencias, viajar a Los Ángeles y esperar completamente rendido a qué era lo que Dios iba a hacer. No era así como, o sea, yo no me sentía en mi corazón así como, Señor, si mi mamá vive, te voy a ayudar, te voy a servir, voy a hacer lo que tú quieres. No, o sea, negociar con Dios, no. Para todo esto que han sido como 2 meses o un poco más, he tenido, y mis hermanas también, una paz sobrenatural, una ayuda de Dios de una forma impresionante. Por ejemplo, si había que ir al doctor, llegábamos y no había nadie. Cuando otras veces nos ha tocado esperar 1 hora o más. Llegaba y no había nadie, los semáforos en verde, gente amable, conocidos, o sea, una cosa preciosa de que me daba cuenta que Dios de verdad estaba ahí todo el tiempo. Y lo más importante que te voy a decir, de verdad, el enfoque. No hablar las cosas negativas. Cuando uno habla de repente de cómo se siente, uno está abriendo ese espacio a promover más los sentimientos. Como yo me di cuenta en un punto que yo como me quería una especie de quejar para decir, oye, o sea, me regalan los perritos, estoy ilusionada, luego se mueren y tengo que tirar todo. Y ahora hay que cuidar a mi mamá de la caída cuando vengo después de todo esto. Y ahora hay que ver que esté bien, que no se vaya a morir y no sé qué. O sea, cuando yo me di cuenta que yo estaba teniendo esa actitud como de queja, empecé a perder esa estabilidad de paz. Y me dije, no voy a hablar lo que siento y no voy a hablar lo que pienso. Voy a hablar lo que sé que Dios quiere que hable. Como por ejemplo, gracias Dios por el día de hoy. Gracias porque tú estás al cuidado de mi mamá. Gracias porque yo puedo constatar con los testimonios de otras personas y míos también, que hay personas que oran y suceden las cosas, que tú estás escuchando efectivamente las oraciones y las estás respondiendo. Claro que Dios las responde a su forma de Él, ¿verdad? No es como que yo quiero que mi mamá esté bien hoy a las 11 de la mañana. Concedido. O sea, pues si no es un genio de una lámpara, ¿no? Dios ve muchas cosas más en el interior de uno, que es lo que uno necesita para madurar y para ser mejor. Así que si todo este episodio lo puedo cerrar con una sola frase, te diría, si tienes situaciones difíciles, incluso si no las tienes, mantente enfocado. Callarse las cosas que uno piensa y que uno siente, sean quejas, algo negativo, una tristeza, lo que sea, es valiosísimo. No estar promoviendo uno su propio malestar por la forma en cómo uno habla. Y número 2, si tienes una situación que de verdad te está superando, como depresión, ansiedad, un familiar enfermo o un duelo de algo. Supe de una persona que le falleció su papá. Él estaba en ese duelo, o sea, en un duelo, por mucho tiempo. Fue a un servicio de ella y se le fue el duelo. Así, ¿ok? Es impresionante. Si cumples con algunas de estas características o te sientes de alguna forma, ve y revisa su canal. Te voy a dejar el canal oficial en inglés y te lo voy a dejar en español. La red en la que ella está más activa es en Instagram. Es donde puedes tener noticias diarias, no nada más de ella, sino de gente alrededor del mundo que se la pasa posteando las cosas que ha recibido de Dios a través de ella. Y quiero decirte, yo decidí seguir al Señor, como dice la canción, ¿no? Yo decidí seguir a Cristo hace como 11 años y medio, pero hasta que conocí a ella fue que me di cuenta cómo realmente era Dios. Antes yo tenía como una especie de negociación, ¿no? Señor, yo hago esto y tú me das esto. Y no es así. No estamos al mismo nivel, ni Dios puede ser manipulado y uno tiene que tener cuidado con dejar el control en su vida, ¿verdad? El control, la manipulación, que de repente son cosas fuertes en el ser humano. Entonces, hasta que yo conocí a esta persona y empecé a ver que había gente que se estaba sanando de un montón de cosas, inclusive hace como 2 semanas salió ya en Estados Unidos el certificado de que una niña diagnosticada con autismo severo ya no tiene autismo, en 2 años, ¿Y qué hizo la señora? Ir a la iglesia, ver los servicios, leer la Biblia. O sea, todo eso hay muchísimos testimonios. O sea, si te digo 100, no son 100. Han de ser como
no sé, como 12,000 testimonios, algo así. O sea, es una cosa muy impresionante, pero eso es mejor verlo, ya sabes, en la página de ella, ya sea en español, en inglés, o si hablas francés, en francés, etcétera, ¿ok? Bien, en el próximo episodio vamos a regresar a lo que sería nuestra normalidad, ¿ok? Ten buen día y nos vemos la próxima.